Bienvenidos, hijos del sol. En el vídeo de hoy hablaremos sobre mitos y leyendas artúricas. Retrocederemos en el tiempo hasta la época más oscura de Europa. De esta época hay muy pocos textos. Hoy nos centraremos en dos, en el Annals Cambrialis y en las Crónicas Arturianas. La primera mención que hay sobre el rey Arturo, Merlín, la piedra del destino y Excalibur vienen de un poeta, el poeta Robert de Boró, en el año 1600. Este hombre escribió una historia que no tiene nada que ver con la historia que conocemos sobre el rey Arturo. Pero el rey Arturo, el hijo del dragón, tiene un papel más tardío en esta historia. Empezamos con Merlín. Fue una figura decisiva para la unión y la unificación del Imperio Británico. Los textos más antiguos apuntan que la madre de Merlín fue una monja de un convento de Blasterbury. En el Annals Cornwallis apuntan que esta monja tuvo una visita una noche, la visita de un íncubo. Este ser, este demonio, este caído, se llamaba Ilasea, el padre de Merlín. La iglesia se hizo cargo de este híbrido y cuentan que en el día de su bautizo la iglesia tembló y se quebraron las vidrieras. En ese momento Merlín perdió la parte demoníaca de su sangre, pero conservando sus atributos mágicos. El niño fue criado como un erudito. Merlín dominaba el reino de los sueños. Podía lanzar rayos y truenos, ver el futuro y usaba avanzada tecnología. Estuvo expectante hasta que llegó el momento de Arturo. Pero antes hay que explicar de dónde viene la espada y de dónde viene la piedra, que es tan importante como la espada, la piedra del destino. Hay documentos del siglo XI que dan datos reveladores sobre la piedra y sobre el arma. Explica historias sobre dos tribus, los anglos y los sajones, del norte de Alemania. Siempre se ha dicho que Arturo tomó a Excalibur en el lago. Esta espada fue proporcionada por una diosa, la diosa del lago, custodia de un castillo hundido en el lago de Avalon. Pero este no es el primer contacto que Arturo tuvo con Excalibur, esta extraña espada. Los pueblos antiguos celtas tenían una práctica, una ofrenda a los dioses antiguos. Lanzaban espadas de gran valor a los lagos como ofrendas. Dentro del lago de Lora Singleback, en la isla de Eagle, al norte de Gales, se encontraron varias espadas legendarias en el fondo del lago, fuera de su tiempo. Se creían que eran leyendas. En el año 500 se usaba la espada ancha, 12 pulgadas de largo y temible en el campo de batalla. También se usaba la espata. Esta únicamente se usaba a caballo. Y por último, el mandoble largo. Pues bien, ninguna de estas tres espadas se parecían a Excalibur. Excalibur era un arma temible, como vamos a ver. Tecnología avanzada. La magia de antes es la ciencia no explicada. Pero esta historia comienza mucho antes. Empecemos por el principio. Existe un objeto sagrado
que puede otorgar el poder para ser rey del mundo. Un bloque de arenisca amarilla, conocida también como la almohada de Jacob. Génesis, capítulo 28, ciudad de Canaán. Jacob soñó con una escalera que nacía en una piedra, y los ángeles de Yahvé subían y bajaban por ella. Esta piedra fue llamado Betel, la traducción, la puerta de Dios. Durante 1800 años, la piedra fue utilizada en las cortes reales para coronar a los reyes. En el año 602, Nabucodonosor invadió Israel y mató al rey Sedequías. Jeremías, descendiente de Jacob, tomó a sus 2 hijas y a la piedra del destino para salvaguardarlas del peligro. Viajó hasta Galicia. La piedra del destino llegó ahí. Estuvo 800 años, hasta que luego partió hacia Irlanda, y allí fue llamada Lia Fail, la piedra que habla. En esta época, los reyes de Irlanda eran coronados en el monte Tara, con esta piedra a sus pies. Era una época oscura. Los reyes eran asesinados al nacer, para guardar los linajes de los reyes dominantes. En esta época oscura nació Arturo, el hijo del dragón, apadrinado por Merlín. El rey Uther Pendragón mató al duque de Congol y se casó con su viuda. De esta relación nació Arturo, el hijo del dragón. Merlín apareció en este instante para cuidar y adiestrar al futuro rey y al que unificó todo el imperio británico. Cuando Arturo cumplió la edad de 15 años, Merlín y el arzobispo de Canterbury tuvieron una reunión secreta el día de Navidad, junto a la piedra del destino. Sobre ella Arturo fue coronado y fue el primer contacto con Excalibur. Excalibur necesitaba que Arturo la levantara durante el ritual, como si de una marca genética necesitara para dominar su poder. Esta fue la primera toma de contacto de Arturo y Excalibur. Esta espada estaba incrustada en la piedra del destino. Eran 2 piezas muy poderosas. Eran armas de otro tiempo, las armas de los dioses. El precio para utilizar estas armas era la sangre de infantes. Más tarde, Merlín llevó a Arturo a conocer a la Dama del Lago, custodia de un castillo olvidado. Esta dama surgió del agua y le entregó a Excalibur. Ahora sí, Excalibur, la bebedora de sangre. El nombre en latín de esta espada era Sanguis Enin Drinker, la bebedora de sangre. Merlín y Arturo querían unificar todos los pueblos del norte. Fue el principio de Britania. Para esta empresa, Arturo necesitaba todo el poder. Y con el consentimiento del arzobispo de Glastonbury, Arturo ordenó a sus caballeros el secuestro de más de 150 infantes. Los llevó a su castillo y allí, mediante un ritual, los sacrificó a Excalibur y a la piedra del destino. Esto le otorgó un gran poder, un poder temible. Este ritual se llevó a cabo en Glastonbury, lugar donde se cree que nacieron las primeras iglesias. Justo por ahí encima pasa una línea del dragón, una de las más fuertes de toda Europa.
pasa directamente desde Bloomsbury al Vaticano, a Jerusalén y hasta las pirámides, en una línea recta. Energía telúrica. Una línea del dragón de las más poderosas. Con este poder, Arturo creó lo que a día de hoy es el Imperio Británico. Las crónicas artúricas cuentan que Excalibur consumía a Arturo y era llevado por Merlín a Avalon, a una isla subterránea, donde no cae granizo, nieve ni lluvia, y jamás el viento sopla. Avalon, la traducción, la isla de las manzanas, donde los dioses iban a comer manzanas del árbol sagrado para recuperar longevidad. Poco más se sabe de esta época oscura. Hubo un largo periodo de tiempo que la oscuridad lo cubrió todo y no se supo nada más hasta el siglo XIII. Viajamos hacia Edimburgo, la abadía de Westminster. Eduardo I de Inglaterra aparece en palacio con la piedra del destino, para asombro de todos. Y a día de hoy esa piedra se guarda, atención, debajo del trono de Isabel II. Las casas reales del Imperio Británico se hicieron con este objeto. Ellos son conocedores de la magia enoquiana y su idioma, el idioma de los ángeles. Hermanos, estos son algunos de los secretos que guardan la época más oscura de Europa y han llegado a nosotros como mitos y leyendas, pero hay textos escritos que relatan sus historias de dioses, híbridos, caballeros y armas de poder. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte y nos vemos otro día. Un saludo, guerreros, os quiero. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Un puño. El vídeo de hoy es muy especial. Ya sé que siempre digo esto, pero es que es verdad. Han encontrado un manuscrito en Nueva Gales que probaría la evidencia de que Merlín existió. Empezamos. Merlín es probablemente el más famoso mago de la historia. Ha estado ligado siempre a la leyenda y al mito del rey Arturo. A caballo entre la ficción y realidad. Se cree que Merlín fue un mago de Gales que vivió en el siglo VI y la leyenda lo sitúa al lado del rey Arturo. Y atención que vamos con la noticia. Hasta ahora los manuscritos que alababan su existencia estaban fechados en el siglo XII y posteriores, pero expertos de la Universidad de Bristol en el sudeste de Inglaterra han descubierto ahora 7 nuevos fragmentos que se habla del mago Merlín en esa zona del país. Es una de las ubicaciones que se hicieron famosas por la leyenda de Arturo. Exactamente, se trata de documentos fechados entre el 1494 y el 1502, que están impresos en su totalidad en Estrasburgo. Otra vez se vuelve a repetir la historia y, como en tantos casos, la leyenda y el mito cobran vida. El rey Arturo existió y Merlín también.
El doctor Litt, portavoz de la universidad, reconoce a la BBC que los textos encontrados contienen sutiles pero significativas diferencias con la historia tradicional. Estamos muy emocionados por descubrir más. Los pergaminos, en ellos abundarían las descripciones más largas y detalladas sobre algunos de los personajes históricos que se creían ficción, sobre todo de uno de ellos, de Merlín. Este portavoz, el doctor Litt, de la Universidad del Sureste de Inglaterra, reconoció que este hallazgo, estos 7 trozos de pergamino, pueden tener implicaciones para el estudio sobre la vida real histórica de estos dos personajes. Esto es un hallazgo increíble. Hay gente que aún dudaba de la existencia de Merlín y Arturo, sobre todo los que no creen en esto. Lo achacaban a mitos y leyendas, pero es que ahora una universidad se ha puesto con ello y es cierto, estos personajes existieron. Nosotros hicimos un vídeo sobre la otra cara de Merlín y Arturo, que creemos que tenía más bien un lado oculto y oscuro. Al final de este vídeo colocaremos ese vídeo para refrescar. Uno de los problemas que se les plantea ahora a los expertos de la Universidad de Bristol: ellos tratarán de descubrir cómo han llegado estos manuscritos al Reino Unido y su historia. De momento, la emoción embarga al equipo del Dr. Litt. Él cuenta que creció escuchando historias de este personaje. Él explicó a la BBC que, aún siendo doctor y profesor de universidad, él creía firmemente en la historia de Merlín y Arturo, dos personajes muy importantes en la historia de la época oscura de Europa. Y esto solo hace que reafirmar que los mitos y las leyendas tienen una base real, por muy loca que parezca. Hechizos, magos, espadas que solo responden ante una mano. Bueno, chicos, estamos cabalgando entre mitos y leyendas. Esta noticia es muy reciente. Estos pergaminos se están estudiando minuciosamente. Estaremos atentos a cualquier noticia de descripciones de Excalibur, Merlín o Arturo. Y ahora, chicos, vamos a dar un repaso a la historia de Merlín, a esta criatura o a este ser, porque lo que está claro es que no era humano. Y para eso vamos a ver el vídeo de Merlín, el hijo de un íncubo y una monja. Y chicos, no os preocupéis, estoy solucionando los problemas de audio del micro y la Batcueva. ¿Empezamos? Bienvenidos, hijos del sol. En el vídeo de hoy hablaremos sobre mitos y leyendas artúricas. Retrocederemos en el tiempo hasta la época más oscura de Europa. De esta época hay muy pocos textos. Hoy nos centraremos en dos: en el Annals Cambrialis y en las Crónicas Arturianas. La primera mención que hay sobre el rey Arturo, Merlín, la piedra del destino y Excalibur vienen de un poeta, el poeta Robert de Boró, en el año 1600. Este hombre escribió una historia que no tiene nada que ver con la historia que conocemos sobre el rey Arturo. Pero el rey Arturo, el hijo del dragón, tiene un papel más tardío en esta historia. Empezamos con Merlín. Fue una figura decisiva para la unión y la unificación del Imperio Británico. Los textos más antiguos apuntan que la madre de Merlín fue una monja de un convento de Blasterbury. En el Annals Cornwallis apuntan que esta monja tuvo una visita una noche, la visita de un íncubo. Este ser, este demonio, este caído, se llamaba Ilasea, el padre de Merlín. La iglesia se hizo cargo de este híbrido y cuentan que en el día de su bautizo la iglesia tembló y se quebraron las vidrieras
En ese momento, Merlín perdió la parte demoníaca de su sangre, pero conservando sus atributos mágicos. El niño fue criado como un erudito. Merlín dominaba el reino de los sueños. Podía lanzar rayos y truenos, ver el futuro, y usaba avanzada tecnología. Estuvo expectante hasta que llegó el momento de Arturo. Pero antes hay que explicar de dónde viene la espada y de dónde viene la piedra, que es tan importante como la espada, la piedra del destino. Hay documentos del siglo XI que dan datos reveladores sobre la piedra y sobre el arma. Explica historias sobre dos tribus, los anglos y los sajones, del norte de Alemania. Siempre se ha dicho que Arturo tomó a Excalibur en el lago. Esta espada fue proporcionada por una diosa, la diosa del lago, custodia de un castillo hundido en el lago de Avalon. Pero este no es el primer contacto que Arturo tuvo con Excalibur, esta extraña espada. Los pueblos antiguos celtas tenían una práctica, una ofrenda a los dioses antiguos. Lanzaban espadas de gran valor a los lagos como ofrendas. Dentro del lago de Lora Singleback, en la isla de Eagle, al norte de Gales, se encontraron varias espadas legendarias en el fondo del lago, fuera de su tiempo. Se creían que eran leyendas. En el año 500 se usaba la espada ancha, 12 pulgadas de largo y temible en el campo de batalla. También se usaba la espata. Esta únicamente se usaba a caballo. Y por último, el mandoble largo. Pues bien, ninguna de estas tres espadas se parecían a Excalibur. Excalibur era un arma temible, como vamos a ver. Tecnología avanzada. La magia de antes es la ciencia no explicada. Pero esta historia comienza mucho antes. Empecemos por el principio. Existe un objeto sagrado que puede otorgar el poder para ser rey del mundo. Un bloque de arenisca amarilla, conocida también como la almohada de Jacob. Génesis, capítulo 28, ciudad de Canaán. Jacob soñó con una escalera que nacía en una piedra, y los ángeles de Yahvé subían y bajaban por ella. Esta piedra fue llamado Betel, la traducción, la puerta de Dios. Durante 1800 años, la piedra fue utilizada en las cortes reales para coronar a los reyes. En el año 602, Nabucodonosor invadió Israel y mató al rey Sedequías. Jeremías, descendiente de Jacob, tomó a sus dos hijas y a la piedra del destino para salvaguardarlas del peligro. Viajó hasta Galicia. La piedra del destino llegó ahí. Estuvo 800 años, hasta que luego partió hacia Irlanda, y allí fue llamada Lia Fáil, la piedra que habla. En esta época, los reyes de Irlanda eran coronados en el monte Tara, con esta piedra a sus pies. Era una época oscura. Los reyes eran asesinados al nacer, para guardar los linajes de los reyes dominantes. En esta época oscura nació Arturo, el hijo del dragón, apadrinado por Merlín. El rey
Uther Pendragón mató al duque de Congol y se casó con su viuda. De esta relación nació Arturo, el hijo del dragón. Merlín apareció en este instante para cuidar y adiestrar al futuro rey y al que unificó todo el imperio británico. Cuando Arturo cumplió la edad de 15 años, Merlín y el arzobispo de Canterbury tuvieron una reunión secreta el día de Navidad, junto a la Piedra del Destino. Sobre ella Arturo fue coronado y fue el primer contacto con Excalibur. Excalibur necesitaba que Arturo la levantara durante el ritual, como si de una marca genética necesitara para dominar su poder. Esta fue la primera toma de contacto de Arturo y Excalibur. Esta espada estaba incrustada en la Piedra del Destino. Eran dos piezas muy poderosas. Eran armas de otro tiempo, las armas de los dioses. El precio para utilizar estas armas era la sangre de infantes. Más tarde, Merlín llevó a Arturo a conocer a la Dama del Lago, custodia de un castillo olvidado. Esta dama surgió del agua y le entregó a Excalibur. Ahora sí, Excalibur, la bebedora de sangre. El nombre en latín de esta espada era Sanguis Enin Drinker, la bebedora de sangre. Merlín y Arturo querían unificar todos los pueblos del norte. Fue el principio de Britania. Para esta empresa, Arturo necesitaba todo el poder. Y con el consentimiento del arzobispo de Glastonbury, Arturo ordenó a sus caballeros el secuestro de más de 150 infantes. Los llevó a su castillo y allí, mediante un ritual, los sacrificó a Excalibur y a la Piedra del Destino. Esto le otorgó un gran poder, un poder temible. Este ritual se llevó a cabo en Glastonbury, lugar donde se cree que nacieron las primeras iglesias. Justo por ahí encima pasa una línea del dragón, una de las más fuertes de toda Europa. Pasa directamente desde Glastonbury al Vaticano, a Jerusalén y hasta las pirámides, en una línea recta. Energía telúrica. Una línea del dragón de las más poderosas. Con este poder, Arturo creó lo que a día de hoy es el Imperio Británico. Las crónicas artúricas cuentan que Excalibur consumía a Arturo y era llevado por Merlín a Avalon, a una isla subterránea, donde no cae granizo, nieve ni lluvia, y jamás el viento sopla. Avalon, la traducción, la isla de las manzanas, donde los dioses iban a comer manzanas del árbol sagrado para recuperar longevidad. Poco más se sabe de esta época oscura. Hubo un largo periodo de tiempo que la oscuridad lo cubrió todo y no se supo nada más hasta el siglo XIII. Viajamos hacia Edimburgo, la abadía de Westminster. Eduardo I de Inglaterra aparece en palacio con la Piedra del Destino, para asombro de todos. Y a día de hoy esa piedra se guarda, atención, debajo del trono de Isabel II. Las casas reales del Imperio Británico se hicieron con este objeto. Ellos son conocedores de la magia enoquiana y su idioma, el idioma de los ángeles.
Hermanos, estos son algunos de los secretos que guardan la época más oscura de Europa y han llegado a nosotros como mitos y leyendas, pero hay textos escritos que relatan sus historias de dioses, híbridos, caballeros y armas de poder. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un abrazo muy fuerte y nos vemos otro día. Un saludo, guerreros, os quiero.